La Biblia dice en la primera carta de San Pedro, la primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Damos gracias a Dios por su palabra. Que bendiga a todos aquellos que puedan escucharla y que les sirva de edificación a sus vidas en el nombre de Jesús, para gloria y honra del Dios trino, poder de Dios. Gracias, Señor. Siempre doy gracias por el nuevo día, doy gracias por el aire, doy gracias por la comida, doy gracias por la ropa, doy gracias porque amanecimos con vida. Todo el núcleo familiar nuestro, los hermanos, vecinos y amigos. Gracias, Señor. Quiero hoy traer esta reflexión con el tema titulada Un llamado a una vida santa. Un llamado a una vida santa. Y quisiera, cuando se habla de santidad, hay mucha gente como que se sorprende, como que esto le asusta para muchos, porque se habla poco sobre esto. Se hablan sobre muchos temas, se hablan sobre muchas cosas, se hablan sobre muchas cosas que a las gentes le encanta oír. Y uno tiene que aprender a oír las cosas que le gustan a uno, y las cosas que confrontan a uno, y las cosas que comprometen a uno. Uno tiene que aprender a escucharla, a oírla. Y por el oír, cuando uno escucha instrucciones, es que uno deja que su voluntad actúe, la rechaza o la ejecuta, la acepta. Una de dos. Entonces, la Biblia enfoca de sus primeras páginas hasta el final que Dios es un Dios santo y que Dios exige santidad. Y la Biblia está llena de esto, sobre la santidad de Dios, y los que le sirven a Dios, se entregan a Dios, también tienen que imitarlo, imitar a Dios y ser santo. Dios es puro, es santo en sí mismo. Voy a permitirme leer dos versículos en el Antiguo Testamento para tenerlo de referencia, para tenerlo de base, porque en el versículo que leímos dice que Dios es santo, yo soy santo, porque escrito está. O sea, antes de Pedro escribir esta carta y expresar estas palabras, está escrito en el libro de Levítico, capítulo 19 y verso 1. La Biblia dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y si nosotros venimos a la próxima página, al próximo capítulo, que es el número 20 y el versículo número 7, dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, también es santo. Quiere decir que desde el principio sabemos que Dios es santo en sí mismo, es puro
es limpio, es santo en todo el sentido de la palabra. Y hoy hay un llamado en esta reflexión a la santidad. ¿Qué tiene de malo? Hay personas que lo he visto enojarse cuando se habla sobre la santidad. Muchos inclusive han dicho, ahí vienen con ese tema, que es un tema anticuado. Vienen con el tema anticuado de la santidad. ¿Anticuado en qué sentido? Porque vivimos en una época moderna donde la gente quiere vivir sin restricciones. Quieren vivir sin restricciones los que están afuera, que no conocen a Dios en el mundo, y también en el pueblo llamado cristiano, el pueblo evangélico. Hay muchos que quieren vivir sin restricciones, pero Dios establece las normativas de todos aquellos a quien Él ha perdonado, a quien Él ha salvado, a quien ha extendido su misericordia y su gracia, porque somos salvos por gracia. Y la santidad, en vez de perjudicarnos, en vez de atrasarnos, en vez de retroceder, en vez de crear efectos negativos en nosotros, la santidad es una bendición para todos aquellos que progresivamente van trabajando en ella. Porque cuando nosotros venimos a Cristo y nos convertimos al Señor, le entregamos nuestra vida al Señor y dejamos que su sangre nos perdone, nos limpie, nosotros, Dios nos mira santo por nuestra posición, porque directamente en el Antiguo Testamento dicen que el hombre más manso que hubo sobre la faz de la tierra era Moisés. Y Moisés habló cara a cara con Dios para que el humano pueda entenderlo, aunque tuvo que dar la espalda para no mirar esa gloria, porque todo hombre que miraba a Dios moría. La presencia tan extraordinaria del Señor. Y Dios se manifestaba y hablaba con Moisés, se manifestaba al pueblo. Había un arca que representaba la presencia de Dios, venía una nube aprobando que Dios estaba ahí, y habían personas designadas para el servicio a Dios. Pero Dios llamaba al pueblo a que se santificara, que se apartara, porque Él decía santo, y nada sucio puede acercarse a Dios. Si en nuestras vidas hay cosas sucias que no nos hemos arrepentido y la hemos puesto a los pies del Señor, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Pero no podemos acercarnos directamente sin Jesucristo. Por eso Cristo vino y murió y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado, el Señor Jesucristo. Pero hay mucha gente que cuando se habla de santidad piensan en algo anticuado, en algo que no procede, en algo que no le compete a ellos. Parece que no leen las Escrituras. Parece que no leen las Escrituras, porque la Biblia dice que hay que ser santo como aquel que os llamó en toda nuestra manera de vivir. Y lo vamos a ir viendo, en toda nuestra manera de vivir. En toda, vuelvo y repito, nuestra manera de vivir abarca toda nuestra vida. El que es hijo de Dios y ama a Dios y obedece a Dios, su vida, su voluntad está entregada a Dios y tiene que obedecer. Y el que obedece
está entregando su voluntad al que es superior a él. Y yo prefiero 1.000.000 de veces más que mi vida esté en las manos de Dios, porque está segura. Y a quien Dios dirige y obedece a Dios, es muy difícil que vaya a fracasar. La gente hoy se enfocan mucho en las cosas materiales y hay un deseo inmenso de adquirir. Y por eso vivimos en una sociedad donde el consumismo es algo terrible, el consumismo. Y se enfocan la gente en las cosas materiales, y esto ha penetrado y ha alcanzado al pueblo cristiano, que también están interesados en las cosas materiales. Las cosas materiales desempeñan una función para facilitarnos el diario vivir. Usted puede tener un coche, o sea, un automóvil, una casa, su trabajo, todas las cosas que le facilitan comodidad. Aunque hay muchos que no tienen estos medios, sin embargo, viven y siempre tienen una sonrisa en su rostro y glorifican y dan gracias a Dios en el diario vivir. Pero hoy hay enfoque en muchas cosas que en realidad no edifican. ¿Persiguiendo qué fin? La vida es corta. La vida es pasajera. Los años en la faz de la tierra son pocos. La Biblia dice que con lucha y esfuerzo 70 años y como más 80. Quiere decir que los que están dentro de estos límites, viviendo 70, 80 años, denle gloria y gracia a Dios que Él permite que ustedes viven. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, uno le pertenece a Dios. Pero como dije, hoy se exaltan todas las cosas materiales y hay gente que viven por vista, por lo que ven, por lo que perciben sus ojos. Sin embargo, los que le sirven a Dios viven por la fe. Viven por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nosotros vivimos confiados, con la esperanza en las promesas que Dios nos ha hecho, lo que Dios nos ha prometido. Entonces, uno se convierte al Señor, entrega su vida a Dios, y desde ese momento que te convierte y recibe a Cristo, Dios te mira a través de Cristo y te ve santo, porque ya decidiste apartarte para Él. Y empieza, Dios dice que tiene que ir en la santidad progresiva, parafraseando, seguir la paz y la santidad en toda vuestra manera de vivir, sin la cual nadie verá al Señor. Y el Señor recalca, sé santo porque yo soy santo. Desde un principio, Dios. Por eso el hombre, cuando pecó, Dios lo expulsó del huerto del Edén. Vivía en santidad, apartado, inocente. Y el diablo los engañó. Y Dios tuvo que sacarlo del huerto. No lo abandonó, le proveyó, lo ayudó. Y entró la muerte como sentencia, y los dolores de partos para la mujer tienen su origen en la desobediencia que hicieron a Dios. Y entonces, después que uno se convierte, uno se congrega en una iglesia, como dice la Biblia. No tengan por costumbre, como hacen muchos, de no congregarse. Nos congregamos para compartir, cantar salmos, compartir testimonio, oír mensajes, glorificar a Dios, porque esa es nuestra vida. La Biblia, palabra de Dios, que la Biblia siempre tiene la razón.
La Biblia siempre tiene la razón. Cuando la Biblia dice algo y la gente no obedece y le acontecen cosas, al final dicen, la palabra de Dios tiene la razón. Y muchas veces nos duele cuando no obedecemos algo, cuando no seguimos las instrucciones de Dios y fracasamos, decimos verdaderamente, Dios tenía razón. Dios siempre tiene razón. Todo el tiempo, Dios nunca se ha equivocado. Él es nuestro hacedor y nos está pidiendo a nosotros que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Dios nos está llamando a la santidad y tiene que haber alguna razón para esto. Y la Biblia, la palabra de Dios, describe el tipo de vida que aquellos a lo que Dios ha llamado, a lo que Dios ha perdonado, a lo que Dios nos ha limpiado y nos ha hecho promesa de vida eterna. Nos dice la Biblia la manera como debemos de vivir. Hoy se le predica a los creyentes de todo el mundo, de tantas cosas se le predica, de prosperidad, que Dios te va a prosperar. Eso está bien. Dios bendice. La bendición, el que tiene la bendición de Dios, lo tiene todo. Y el ser humano que se esfuerza tiene derecho a prosperar. Pero esta no es la esencia de la vida cristiana. Dios es el dueño del oro y de la plata, de todas las cosas, el creador de todo. Pero la gente está afanado en las cosas materiales y entrega su salud, vende su salud, se afana. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces, Dios nos hace un llamado a vivir una vida santa. Pero de lo que menos se habla hoy es de santidad. Yo me desenvuelvo en los círculos evangélicos, predicando, haciendo muchas cosas, enseñando. Y lo que menos se habla es sobre santidad. Ahora, cuando la Biblia repite con tanta frecuencia algo, cuando se refiere a algo y hace énfasis en algo, y en este caso la santidad, que Dios dice que Él es santo, hay que tratar de averiguar de qué se trata. Porque eso despierta en uno el deseo de uno saber, de indagar, por qué Dios está llamando a la santidad. Que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y que seamos santos porque Él es santo. Y Dios, al pueblo de Israel que vivía bajo la ley, Dios le dice a Moisés que se santifiquen porque yo soy santo. Entonces, tiene que haber alguna razón cuando se repite con tanta frecuencia de que Dios es santo y debemos de averiguar de qué se trata. O sea, Dios está tratando de decirnos algo. Y cuando Dios está tratando de decirnos algo, tenemos que poner atención, porque todo lo que Dios nos dice es para bendición nuestra. Todo lo que Dios nos habla es para beneficio nuestro. La guianza de Dios para nuestra vida es para beneficio nuestro. Entonces, tiene gran importancia lo que es la santidad. ¿O es que la gente tiene miedo de dejar su antigua manera de vivir, sus patrones de vida que vivía antes y quiere conservar algunos? Quiere dejar algunas cosas y otras no dejarlas. O sea, quiere acomodar a su conveniencia. Esto me conviene, esto no me conviene.
pero no es un asunto de lo que nos convenga a nosotros. Dios sabe lo que nos conviene a nosotros, y por eso digo que la Biblia, la palabra de Dios, tiene la razón. ¿Qué Dios está tratando de decirnos? En primer lugar, ¿cómo usted percibe la santidad? ¿Cómo se percibe la santidad? La palabra santo es algo que se aparta para el servicio determinado a algo o a alguien. Y este alguien, porque no quiero decir algo, porque Dios no es algo, alguien, porque es una persona, es Dios. Es estar consagrado a Dios, dedicado a Dios, no a mi manera, sino a la manera como Dios lo establece. Separado de lo que es impuro, de las cosas que no son puras. Y nosotros somos bastante grandecitos para saber lo que es puro y lo que es impuro. Por ejemplo, usted puede comprar alguna sustancia, aceite, jugo, cualquier cosa, y usted está acostumbrado a comprarlo y un día mira el color diferente y el espesor y usted dice, esto no está puro, y reclama, porque muchas veces lo mezclan para aumentar el volumen y disminuir la pureza. Pero aquí no podemos hacer esto. Separado de lo impuro. Y lo que es impuro tiene mezcla. Lo que es impuro no se conserva su naturaleza original. Qué bueno que Dios ha llamado miles y miles de hombres y mujeres que le sirven a Él y que se han apartado. Y en cualquier barrio de cualquier país del mundo, de América Latina, de México, de Estados Unidos, del Caribe, de España, del Cono Sur, en cualquier país del mundo, hay hombres y mujeres que la gente sabe que son gente que le sirven a Dios porque tienen un testimonio y porque sus vidas fueron cambiadas. Los conocieron cuando no servían a Dios y lo conocen ahora que le sirven a Dios y dicen son completamente distintos porque Dios es especialista cambiando seres humanos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el sentido ritual o ceremonial de los ritos y ceremonias que se hacían para Dios, muchas cosas hacían que un israelita fuera impuro delante de Dios. Por ejemplo, una mujer con la menstruación, si lo busca en el Antiguo Testamento, era impura. Una mujer que había dado a luz era impura. Las emisiones nocturnas que experimentan los hombres también era impuro. Tocar un cadáver, óigame bien, tocar un cadáver hacía impuro a un israelita y tenía que purificarse. Las enfermedades de la piel, como la lepra, hacían impuro a la persona. Tocar algo impuro lo hacía impuro. Había muchas maneras de volverse impuro. Y en la vida que estamos viviendo hay muchas impurezas que debemos de rechazarlas. Y por eso es que Dios nos llama a seguir nosotros la paz y la santidad, a ser santos para estar lejos de la impureza moral, la impureza sexual, la depravación, la lascivia, todas estas cosas que ni se mencione dentro de nosotros. Pero yo quiero abrir un paréntesis y decir algo. La pornografía es un demonio que está atacando a las iglesias, a los miembros, hombres y mujeres de las iglesias. Ese demonio ha penetrado de la pornografía y muchas personas, para poder actuar en su vida íntima,
tienen que mirar cosas pornográficas. Esto es impureza. La fornicación es impureza. Todas estas cosas, y cierro el paréntesis porque no es el tema, pero son impurezas que ofenden a Dios, que pecan delante de Dios cuando caen en estas cosas. Vuelvo y digo, cuando se repite algo con tanta frecuencia en las Escrituras, hay que tratar de averiguar de qué se trata. ¿Qué Dios está tratando de decirnos a nosotros? Dios no está diciendo, cuando dice yo soy santo, yo soy celoso. Yo soy muy celoso con las cosas que son mías, con lo que me pertenece a mí. Yo soy celoso. Dios es celoso con la iglesia. Dios es celoso, vuelvo y repito, cuando dirigió el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, utilizó una palabra que para mí tiene mucha importancia. Yo conozco tus obras. Dios conoce todo lo que estamos haciendo. Dios conoce dónde estamos parados. Dios conoce si estamos avanzando, si estamos caminando. Dios conoce si nos hemos detenido. Dios conoce si nos hemos desviado. Dios conoce lo que estamos ahora. Dios conoce si estamos con un pie adentro y otro pie afuera. Dios sabe si estamos haciendo cosas afuera que desagradan a Él y estamos dentro viviendo una moral doble, un doble estándar, como se dice. Dios quiere decirnos, cuando dice yo soy santo, yo soy celoso, por lo tanto yo velo por lo que es mío. Si tú me quieres servir y tú eres mi hijo y me llamas, tú tienes que imitarme. Eso es lo que Dios primero nos está diciendo, que es celoso, que Él quiere que lo imitemos. Y todo es posible. El celo de Dios es diferente al celo de los humanos. No lo vayas a confundir, no lo vayas a mezclar. Lo que le pertenece a Dios solo es de Él y para Él. Si te ha entregado a Dios y eres de Él, tienes que vivir para Él, agradarlo a Él, glorificarlo a Él, testificar de Él, ser luz del mundo, sal de la tierra, alumbrar, brillar, ser ejemplo. Eso es lo que Dios te está diciendo, lo que te quiere decir. Puedes entenderlo, que tiene que ser luz para que el nombre de Él no sea blasfemado, vituperado, maltratado, porque nosotros reflejamos. Nadie ha visto a Dios. Dios, la gente lo ve a través de nosotros. Nosotros tenemos que reflejar a Dios en nuestras vidas. A Dios nos quiere decir que tu tiempo, tu manera de vivir, le pertenece a Él. Hay ídolos que te están robando la atención y Dios te está diciendo que tú estás adorando, que ha quitado tu atención hacia mí y lo ha puesto en esos ídolos. Nosotros convertimos en ídolos muchas cosas. A veces tenemos una casa y es nuestro ídolo. Tenemos un trabajo y tenemos que trabajar y es nuestro ídolo, porque le dedicamos todo el tiempo, esfuerzo. Si estamos enfermos, vamos a trabajar como quiera. Sin embargo, para Dios tenemos muchas excusas. Es muy lamentable esto. Hebreo 12:14 dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros, ¿cuál es la esperanza? Que nos vamos con Él y que le vamos a ver. Pero hay que santificarse. En Apocalipsis 4:8, la Biblia dice, y Dios lo repite en la Biblia, esto me gusta a mí,
para que nosotros entendamos. Y puede estar seguro que Dios quiere que sepamos lo que Él te quiere decir. Y por ejemplo, la santidad hoy se le resta importancia. La vivencia práctica, porque es progresiva de ella en este mundo. Aún en este mundo de tanta maldad, de tanta promiscuidad, de tantas cosas que hay, se puede vivir una vida apartada y apartada para Dios. Ir santificándose progresivamente. Una santificación experimental, pero hoy se le resta importancia. La santidad no es opcional, no es una opción. Para entrar al cielo hay que ser santo. Hay que ser santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no es para ciertas personas en particular. No, quien tiene que santificarse y ser santo es el pastor. Es el obispo, es el apóstol, es el misionero, es el maestro, porque ellos están en un nivel. No, esto es para todos los hijos de Dios, porque un pastor se convirtió, aceptó al Señor, Dios lo perdonó y lo llamó para un ministerio, para una obra, como a un obispo, como a un maestro, pero es para todos los que aspiran ir al cielo, para todos los creyentes sin excepción, desde el más pequeño, no me gusta usar este término, hasta el más grande de grandeza, o los que pretenden todo. Si no pasan por el cerazo de la santidad, no verán a Dios, no lo verán. Pero se habla poco del carácter de la santidad. Algunos dicen que ella llega sola, que hay que esperar que llegue, que con el paso del tiempo ella llega. No, pero Dios quiere que tú sepas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este siglo. Dios tiene todas las normativas que tú tienes que seguir para tú ir caminando en el camino de la santidad. Primera Tesalonicenses 5:22 dice, absteneos de toda especie de mal. Aquí vamos. No te conformes con este siglo engañador en el que vivimos. Por eso la Biblia dice, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento y opera en la mente de los hijos de desobediencia, impulsándolo a todas las cosas malas que hay. Amor al placer, amor a los deseos de la carne, amor a la fornicación, amor al adulterio, amor a la lascivia, a todo cuanto pecado de todas las índoles hay. Dice 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De abstenerse. Dios quiere que tú sepas que Él es santo y tienes que abstenerte de las cosas que no le agradan a Dios y que ofenden a Dios. Hay muchas personas que se convierten del mundo de la farándula. Yo no tengo nada en contra. Oramos por ellos y que Dios los salve. Pero siguen rumbeando, siguen en la misma línea, siguen en la misma ruta y hablan muy bonito y se expresan. Este no es un asunto de hablar bonito y de expresarse y de conocer la Biblia. Es que por sus frutos lo conoceréis. Tienen que dar frutos. Tiene que dar frutos. Tienen que haber cambios en tu vocabulario, en tu actuar, en tu actitud, en tu manera de ser, porque eres un hombre nuevo y una mujer nueva y está en el proceso de la santidad, si es que está, porque Dios quiere que tú lo entiendas, que Él es santo y tú tienes que imitarlo a Él. Sé santo, pero que no se puede, eso solamente Dios. Dios en sí mismo es santo, pero Dios sabe que tú puedes imitarlo y evitar y odiar
lo que Dios odia. Dios odia el pecado. Dios odia el adulterio. Dios odia la fornicación. Tú también tienes que hacerlo de la misma manera. Tú tienes que odiar el pecado. La santidad es una característica de Dios que denota pureza y perfección absoluta. Dios es santo en sí mismo. Cuando se aplica a personas o a algunos objetos, hace referencia a lo que ha sido separado y puesto para servirle a Dios. Tú has sido separado, te has separado, dejaste el mundo para servirle a Dios. No lo dejes 50% y te queda 50% allá, porque no se le puede servir a dos señores a la misma vez, porque vas a amar más a uno que al otro. O le sirve a Dios o no le sirve a Dios. O te dedica a Dios o no te dedica a Dios. Nosotros tenemos que separarnos para Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Separación implica dedicación. ¿Separación de qué? La Biblia declara lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces tenemos que agradar a Dios. Es un asunto individual de cada uno. No es un asunto, muchas veces nos alegramos, fulano es santo, ese es un santo, ese es una santa, ese es un hombre de Dios, una mujer. Es individual para cada uno, es responsabilidad de cada persona nacida de nuevo. Las convicciones propias de consagrarte a Dios tienen un beneficio muy grande. Que tú tengas esa convicción, yo tengo que consagrarme a Dios. Y tú puedes hacerlo. Y ir en el progreso, experimentando lo que es la santidad. Y digo esto, es responsabilidad pastoral de pedir normas de conducta en las iglesias que pastorean. Yo no quisiera estar en los pantalones de ningún pastor. ¿Por qué razón? Porque los pastores son responsables de lo que Dios ha puesto en sus manos y tendrán que darle cuenta a Dios, porque no pueden pastorear y dirigir una grey a su antojo, a su manera. Están preparando gente para ir al cielo. Tienen que velar por esas almas. Es una responsabilidad pastoral, a menos que no sea un asalariado. Que el asalariado no le importan las ovejas, no le importa la obra de Dios. Lo que está es pendiente del salario, del beneficio que puede obtener. Pero eso es otro tópico. Y tiene que establecer, pedir normas morales, normas de conducta. Y ahí va incluido la manera de vestir. Y yo no voy a entrar en decir que se puede usar esto, que si no puede ser aquello. Es un hombre cristiano, una mujer cristiana, se viste decorosamente, se viste con modestia para no causar escándalo. Si lo hace con otras intenciones, porque Dios conoce las intenciones. Y Dios sabe cada intención que hay detrás de cada hecho. Eso no se le escapa a Dios. La gente que piensa, siendo un Dios omnisciente, omnipotente, todopoderoso. La Biblia dice en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos pastores, amigos, es una responsabilidad. Yo no soy pastor, soy ministro, evangelista, maestro. No soy pastor, pero no quisiera estar en los pantalones del pastor. Pastores responsables, pastores de Dios, porque tienen esa responsabilidad delante de Dios. ¿Dónde empieza la santidad? Afuera. Por eso la gente dice, no, que lo de afuera no tiene que ver. La santidad empieza en el corazón. Ahí es donde Dios trabaja
en el corazón del hombre y la mujer, para cambiar sus pensamientos, para cambiar sus ideas, para cambiar la manera de pensar, para renovar su mente y que piense distinto. Hay muchos rebeldes dentro de la fila de lo que es el cristianismo, desobediente, siendo evangélico, que no se someten, pero habrán muchas sorpresas grandes, porque no todo el que está es, ni el que se está, si puede entender esto. El amor que tú le tienes a Dios debe moverte a la santidad. Ya tú no amas al mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, eso es enemistad con Dios. Elementos esenciales para vivir en santidad práctica es amar a Dios. Es un elemento muy esencial. Es muy esencial. Debemos parecernos al mundo y estar bien con Dios. Y nos parecemos al mundo, parecemos mundanos, pero estamos bien con Dios. Dios es santo, no juegue con Dios. Dice un comentarista de la radio dominicana, dice, Dios tiene los juegos pesados. Ese es un término, el dominicano que escucha lo entienden, y muchas personas también que no son dominicanas. Dios tiene los juegos pesados. No juegue con Dios, porque lo que tú sembrares, eso va a cosechar. ¿Qué es lo menos que podemos hacer y agradar a Dios siempre? Ese es el problema, que la gente quiere estar en dos aguas, allá y aquí. O te queda allá de donde viniste, retorna, o te queda aquí. Pero aquí Dios te dice, tiene que ser santo, porque yo soy santo. Si nosotros fuimos injertados por la desobediencia de Israel, los gentiles, fuimos injertados y tuvimos esta oportunidad, y Dios le exigía a su pueblo, a Israel, le exigía santidad cuando se vivía bajo la ley, y ahora Dios sigue siendo santo. Y cuando le preguntaron a Cristo sobre los mandamientos, dijo, hay dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, que es semejante al primero. O sea que los 10 mandamientos se resumen en estos dos. Dios sigue siendo santo y exige santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aunque tú prediques lo que tú prediques, que sea el predicador más famoso, más elevado, más elocuente, más preparado, el mejor teólogo, sin santidad nadie verá al Señor. Por tu conocimiento no va a entrar al cielo. Por tus títulos no va a entrar al cielo. Por tus capacidades no va a entrar al cielo. Es cuando tu corazón lo rinde y deja que Dios lo limpie y te santifique. Tiene que santificarte el hermanito más sencillo de una congregación, como el ministro más elocuente y más preparado y más elevado. Tienen que hacer lo mismo. ¿Y qué es lo menos que podemos hacer? No, hay que hacer lo más. Apartarnos y santificarnos para Dios. Tenemos que pedir templanza para ejercer restricción sobre nosotros mismos, dominio, sujetarnos al Espíritu Santo de Dios. Es posible alcanzar la santidad. El Salmo 93:5 dice que la santidad conviene a tu casa. Y le dije al principio que la santidad nos conviene a nosotros, y cuando Dios la repite y lo dice es porque quiere que nosotros entendamos estas cosas de las que he estado hablando. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
La voluntad de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios quiere, es nuestra santificación. Sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Mira a ver si el rumbo que lleva tu vida, la manera como está viviendo tu vida, la manera como le sirve a Dios, la manera como está tu congregación, pastor, cómo la está dirigiendo, cómo están las cosas, mira a ver si van persiguiendo, si van siguiendo lo que Dios nos quiere a nosotros ver haciendo. Por eso Dios dice, soy santo, y lo repite porque quiere que tú lo sepas y tenga la convicción de lo que es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Los ángeles, los ancianos, clamaban a grande voz, santo, 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 el que era, el que es, el que será para siempre, que es Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, guarde tus caminos, bendiga a tu familia, tus hijos, tus nietos, tus vecinos, tus amigos, de una manera especial. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Dios te bendiga.